Hoy quiero compartir con ustedes algo que meditaba ayer. Sabe, a veces tenemos la necesidad de querer estar solos. Sentimos la necesidad de que queremos estar solos. Y sentimos esa necesidad porque quizás estamos pasando por un momento difícil, o sentimos tristeza en el corazón, o tenemos alguna aflicción que no queremos compartir con los demás, o no queremos que los demás se enteren. Muchas veces tratamos de ser fuertes para que los demás nos vean fuertes. A veces tratamos de estar alegres cuando en realidad nuestro corazón está triste, o a veces queremos estar felices con todos los demás cuando traemos una aflicción encima, cuando algo nos preocupa. Y entonces la gente nos observa y nosotros no es que aparentemos, realmente queremos que ellos nos vean fuertes, o que ellos nos vean alegres, o que ellos nos vean sin problemas, sin dificultades. Yo recuerdo que en algún momento nuestros hijos nos veían a mi esposa y a mí que nos preocupábamos o que nos afligíamos por alguna cuestión financiera, y nosotros tratábamos de que ellos no se dieran cuenta, o a veces nos enojábamos entre nosotros, entre mi esposa y yo, y discutíamos y no queríamos que ellos se dieran cuenta, y entonces tratábamos de decirles, no pasa nada, todo está bien, porque queríamos que ellos no se involucraran o no se vieran afectados por esa situación por la que estábamos pasando. Y cuando eso sucedía, pues a veces es muy difícil, porque tratas de aparentar alegría o tratas de aparentar dicha para que ellos no se vean afligidos o entristecidos, y uno quisiera estar a solas mejor, que nadie te moleste, que nadie que te esté preguntando qué tienes o qué te pasa. Quisiéramos que nadie se acercara y prefiriéramos apartarnos y estar solos para no tener que dar explicaciones sobre todo. Pero realmente es muy complicado poder estar solos, porque la soledad no es una buena consejera. La soledad no es, los momentos que me gusta o que en los que estoy a solas, dedico más tiempo para leer, para meditar, para escribir. A veces prefiero aislarme un poquito para invertir tiempo. Y yo le decía a Dios anoche que meditaba en esto, pero yo me encierro y me pongo a solas y a veces me pongo unos audífonos y dejo a la familia viendo la televisión o comiendo o haciendo algo, y yo estoy aparte, aislado, solo, estudiando, leyendo. Y me preguntaba el Señor y me decía, ¿y realmente estás solo? Y le decía, sí, claro, o sea, yo sé que mi familia está ahí, pero no están conmigo ahora, no están en lo que yo estoy meditando, no están en lo que yo estoy pensando. Y me decía el Señor, ¿pero realmente estás solo? Y yo le decía, sí, porque ellos no están aquí conmigo, y a lo mejor yo estoy alegre o triste o algo, y no estoy compartiendo eso con ellos. Y el Señor me ponía en mi corazón otra vez, como a Pedro me sentí cuando le preguntó 3 veces, ¿me amas, Pedro? Así me sentía con el Señor, porque el Señor me ponía otra vez en mi corazón, ¿y realmente estás solo? Y meditando un poquito me di cuenta que no, que en ese momento, cuando parece que me apartaba para meditar, orar o asimilar lo que me estaba pasando, realmente no estaba solo. En realidad Él estaba conmigo. Y esa es una de las cosas que nosotros se nos olvida, porque quisiéramos estar solos, huir del mundo, salir corriendo. Tenemos tantos problemas que decimos, no, ya quiero aventar la toalla y correr, ya quiero salir huyendo de aquí, ya no quiero que nadie esté al pendiente de mí o que me esté cuestionando acerca de lo que hago, decido o cómo me siento. Ya quiero salir corriendo, porque tenemos sensaciones, tenemos emociones, tenemos sentimientos. Y esos sentimientos y emociones a veces se acumulan o se agolpan todos de golpe, perdón por la redundancia, pero vienen todos de golpe y vienen a nuestro corazón y a nuestro pensamiento, y de repente sentimos tantas emociones dentro de nosotros que la gente espera que seamos de una manera. La gente espera que seamos fuertes. Los hijos siempre van a esperar que nosotros seamos fuertes. Los hijos nunca van a esperar vernos débiles o vernos tristes o vernos sufriendo o padeciendo. No están acostumbrados. Hablaba con unos muchachos que me decían, es que no entiendo
¿por qué podría yo estar feliz de que mi padre esté enfermo? Y yo le decía a estos muchachos, es que no se trata de que estés feliz, sino que se trata de que entiendas. Y uno de ellos me dijo, es que yo no puedo hacerme la idea de que mi papá esté enfermo. Nunca lo vi enfermo, nunca lo vi enfermarse. Nunca lo vi que le diera una gripa o que le diera un dolor de estómago o un dolor de cabeza. Y no puedo entender que ahora esté enfermo, no lo asimilo, no acepto que eso pase. Y no podía creerlo, que su papá estuviera enfermo. Y yo le preguntaba, ya después preguntaba con su mamá de los muchachos, ¿en verdad nunca se enfermó tu esposo? Y dice, sí, se enfermaba, y le dolía la cabeza, y le dolía esto, y le dolía el otro, y luego tenía malestares muy fuertes, pero nunca lo demostró delante de sus hijos. Para sus hijos siempre fue un hombre fuerte, para sus hijos siempre fue un hombre que nunca se enfermaba, que nunca faltaba al trabajo, que siempre lo tenía todo para ellos. Entonces, esa es la concepción que los hijos tenían, de manera que ahora que su papá estaba enfermo, no podían entender por qué su papá estaba enfermo si nunca se había enfermado. Y lo que pasaba es que nunca les demostró a los hijos cuando él se enfermaba, o nunca le demostró a sus hijos algún dolor o alguna necesidad por la que él pasara. Y no digo que eso sea malo, o no estoy pretendiendo decir que eso sea malo, pero no es que realmente estemos solos, o que el que pasemos ciertas circunstancias solos, no es necesariamente que estamos solos. La verdad es que yo creo y considero que la soledad no es la mejor consejera. Yo creo que la soledad puede a veces ser un buen tiempo para reflexionar, un buen tiempo para meditar, un buen tiempo para analizar tu vida y tu circunstancia y tu situación y ver lo que te está pasando. Y cuando uno está solo, en casa, en la habitación, en la escuela o en el trabajo o en algún área de tu vida donde te encuentres solo, quiero que te quede claro que no necesariamente estás solo. Y mi consejo sería, pasa tu momento más difícil en soledad acompañado de alguien. A veces es necesario pasar el momento de soledad acompañado de alguien, que alguien esté ahí contigo. Y qué mejor consejo, y qué mejor ayuda, y qué mejor consuelo puedes recibir si no es de parte de Dios. La Biblia dice, yo estoy escribiendo un libro que se llama, otro de tantos, pero este libro se llama Solo, así se llama, ese es el título, Solo, la vida del ministerio. Pensando en algunas y tantas veces y algunos de esos tantos dramas que yo llegué a hacer en mi vida, diciendo, es que soy el único que lo hace, es que soy el único que está luchando contra esto, soy el único que entiende la visión de Dios, soy el único que pasa por todo esto, nadie me ayuda, nadie me quiere, todos me odian, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ese es un drama, realmente yo hoy que lo veo, en aquel momento cuando lo hice para mí era el fin del mundo. Yo sentía que era el único que sufría, que era el único que le pasaba, que era el único que le estaba doliendo. Y así lo pensé y algunas veces así se lo expresé a Ceci, es que soy el único, y es que yo soy el único. Y después de luchar y pelear y discutir, terminaba solo llorando, diciendo, Señor, estoy solo. Nadie me ayuda, nadie está conmigo, nadie me apoya, nadie cree en mi locura. Y yo pensaba eso, aun cuando mi esposa y mis hijos han estado conmigo, pero yo creía y pensaba que estaba solo. Y entonces se dio este libro, que ya lleva varios capítulos, que se llama Solo, la vida del ministerio. Y es una explicación precisamente de ese sentimiento de soledad, de cuando sientes que estás solo. Y la Biblia habla, de hecho, de muchos personajes, los he encontrado en la Biblia para este libro, que creyeron que estaban solos, creyeron que eran los únicos. Incluso la Biblia los presenta de cierta manera como si fueran únicos en esa circunstancia. Pero en realidad, vuelvo al punto que les dije hace un momento, hay momentos en que sí tienes que estar solo y pasar por la situación por la que estás pasando solo en compañía de alguien. Nunca vale la pena quedarse completamente solo y creer y pensar que eres el único, o que eres la única persona, o que eres el único que entiende, o eres el único que sufre, porque luego decimos, es que soy el único que sufre, todos son felices menos yo.
Y creemos que ese es el pensamiento que tenemos, que somos los únicos, que somos exclusivos del sufrimiento, como si Dios nos hubiera agarrado como ejemplo y nos hubiera puesto, miren, así se sufre en soledad, y que todo el mundo vea cómo una persona puede sufrir solo. Pero no es cierto. Yo encuentro en la Biblia que al final todos aquellos que aparentemente estaban solos nunca estuvieron solos. Y en el libro de Primera de Reyes, en el capítulo 19, este es el primer personaje con el que me encontré que se sentía solo. De hecho, alguna vez hablé de este pasaje y di esta enseñanza. Primera de Reyes, capítulo 19. No vamos a leer todo el pasaje, usted seguramente ya lo conoce, solamente quiero que lea el versículo que dice, el versículo 10, 19, versículo 10. Este es el profeta Elías, que después de haber peleado contra los profetas de Baal y vencerlos, hay una tremenda batalla espiritual ahí, donde Elías y los profetas de Baal, Elías representando a Dios, a Jehová Dios, y los profetas de Baal representando a la Baal y a Aser, a la otra diosa de los filisteos. Tiene un enfrentamiento espiritual. Elías le dice, ok, oremos, hagamos un altar, oremos, y el que haga caer fuego del cielo, ese es el Dios verdadero. Y Elías se enfrenta a 400 profetas él solo, y enfrenta a los profetas y ora, y los profetas ahí estaban orando por varias horas y clamando y rasgándose la piel y cortándose, esperando que su Dios les respondiera. No pasa nada, y Elías todavía les dice ahí tranquilamente, pues grítenle más fuerte, a lo mejor está ocupado o está durmiendo, entonces grítenle más fuerte a ver si su Dios le responde. Y su Dios no respondió, y Elías solamente prepara el altar, levanta el altar, restaura el altar, así lo dice la palabra, que él restaura el altar, y entonces él solamente dice, Jehová, Dios, respóndeme, Jehová, respóndeme, para que este pueblo sepa que tú eres Dios. ¡Fum! Cae fuego del cielo, consume el altar, seca el agua, algo extraordinario. Y después de eso, los profetas de Baal se atemorizan y el pueblo dice, no, estamos con Jehová Dios. Y Elías dice, vayan y persigan a los profetas de Baal. Y tiene una victoria impresionante. Termina de pelear, gana la batalla, termina de pelear, y entonces por ahí le llega el mensaje a la reina Jezabel, que era como la jefa de todos los profetas de Baal. Le llega la noticia de que Elías ha vencido a sus profetas y a sus sacerdotes. Y entonces la reina dice, mañana yo te voy a cortar la cabeza, Elías. Voy a acabar contigo. Y le entra un miedo a Elías, que va y se esconde en una cueva. Ahí se escondió. Ya estaba escondido porque imagínense, venció de manera sobrenatural a los profetas y va y se esconde porque tiene miedo. Y está escondido ahí en una cueva, y escondido en la cueva le habla a Dios a Elías. Viene el primero, ya lleva, ni siquiera se fue tan lejos, se fue a un día de camino. Se fue a una cueva que quedaba un día de donde él estaba, se fue a esconder allá. Y vienen los ángeles y le dan sustento y lo alimentan y le dan fuerzas. Y luego otra vez vuelve a caminar por 3 días más. Y ahí estando en la cueva, Dios le habla. Y le dice Dios, ¿qué haces aquí? Dios le habla a Elías y dice, ¿qué estás haciendo aquí? Como diciendo, ¿por qué estás solo y escondido? Y mire, dice, versículo 9, y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, al cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Versículo 10, dice, él respondió, fíjense lo que responde, que eso es lo que la mayoría de nosotros hacemos. Elías respondió y dijo, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. ¿Qué dice Elías? Me quieren quitar la vida. ¿Pero cuántos que estaban con él? Dice, yo solito, soy el único que queda, ya no hay más. No hay ninguno que tema a Dios, no hay ninguno que le esté creyendo a Dios. Todos los demás han dejado de creer en Dios, han renunciado a Dios, ya no quieren buscar de Dios, no quieren ser buenos hijos de Dios, han dejado de seguir a Dios.
y el único que queda soy yo. Dice Elías, el único bueno soy yo. Por eso les digo que no es una buena consejera la soledad, porque la soledad te hace creer que eres el único que sufre, que eres el único que le va mal, que eres al que no quieren sus padres, que eres al que todo le sale mal, que los maestros lo odian, que todo está en contra de él. Cuando uno se queda solo, cuando uno está solito, empieza a pensar muchas cosas, empieza a idear cosas, y ojalá fueran cosas buenas, pero la gran mayoría de esas cosas que pensamos cuando estamos solos no son buenas. Elías dice, él cree que su más grande temor, que era perder la vida, se conjugaba o se completaba o se hacía una sola cosa con que el pueblo de Dios hubiera dejado de creer, con que hubieran asesinado a los profetas de Dios, con que lo hubieran perseguido y lo hubieran amenazado, que todo se conjugó en una sola cosa, pero al final realmente el miedo que él tenía, la razón por la que estaba en la cueva, es por lo último que dice. Lo dice al final, como diciendo, y también me quieren quitar la vida, pero todo lo demás es lo importante. Vine a buscar de Dios, estoy aquí orando, estoy aquí buscando del Señor, soy el único que está guardando la palabra de Dios, soy el único que le está creyendo a Dios, soy el único, solo he quedado yo. Aparentemente los argumentos de Elías son buenos, aparentemente Elías está dando buenas razones, pero la verdadera razón por la que Elías estaba en la cueva, y lo dice el texto, ustedes lo pueden leer después, pero la verdadera razón es porque él tuvo miedo y se fue y se escondió. La gran parte de las veces, o la gran mayoría de las veces, cuando nos quedamos solos o buscamos la soledad es porque tenemos miedo. Tenemos miedo a muchas cosas. Y no es que tengamos miedo de ese que te hace temblar y sudar de miedo y que te comen las uñas, no. Tenemos un miedo que es un miedo, incluso en algunas ocasiones, es un miedo a ser mejores personas. A veces tenemos miedo a ser mejores personas, a cambiar nuestra actitud, a cambiar nuestro comportamiento. Y tenemos miedo a ser mejores personas porque no creemos que podamos serlo. No creemos que podamos ser mejores personas. Y entonces muchas veces te quedas solo creyendo que estás buscando a Dios. Te quedas solo creyendo que Dios te va a escuchar, pero en realidad es un pretexto para quedarte solo. Para hacer cosas como las que has hecho siempre, tener actitudes como las que has tenido siempre, a lo mejor cometer los pecados que has cometido siempre. Y prefiere mucha gente quedarse sola para que nadie los mire de la conducta que está haciendo. Tiene la intención o la buena intención de mejorar, pero realmente su corazón le está ganando. Y mucha gente prefiere quedarse sola para hacer las cosas que no haría delante de los demás. Hacer las cosas que no realizaría delante de la gente que ama. Entonces, cuando estamos solos, el miedo a ser mejor persona, o el miedo a nuestras circunstancias, o el miedo a lo que nos pueda pasar, o el miedo a tener una familia feliz, mire, yo conozco personas que prefieren mandar a volar a sus maridos o a sus maridas, prefieren mandarlos a volar porque no quieren ser felices, tienen miedo a ser felices. Porque les cuesta trabajo perdonar, porque saben que perdonar es una parte importante de su vida, pero prefieren no hacerlo. Conozco personas también que prefieren guardar resentimiento y rencor toda su vida, en lugar de liberarse de él. Y muchas veces prefieren hacerlo solos. La soledad es, insisto, no es la mejor consejera que pudiéramos tener. Así es que Elías se queda solo, el Señor lo confronta, ¿qué haces aquí? Y Elías reconoce y dice, soy el único que queda. Soy el único que queda aquí, no hay nadie más conmigo. Y pareciera que es algo bueno quedarse solo. No siempre es bueno. De hecho, la Biblia dice en Génesis, ustedes pueden leer en el Génesis capítulo 2, versículo 18, dice la palabra del Señor, Génesis 2, capítulo 18, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. ¿Qué dijo Dios? No es bueno que el hombre esté solo.
Y las únicas que lo entendieron fueron las mujeres, porque son las que se van de a dos al baño, ven, acompáñame manita. Y no quieren andar solas la mayor parte del tiempo, pero el ser humano en general cree que la soledad es buena. De hecho, hoy se ha hecho una mentalidad que vale la pena ser solos, ser independientes. Una cultura americana que ha sido por décadas, que no era antes así, pero en los últimos, 8 décadas o más, no lo sé, quizás estoy quedándome corto, pero anteriormente no era así. En Estados Unidos los hijos se quedaban en casa por mucho tiempo, hasta que maduraban, hasta que tenían un oficio, hasta que tenían una profesión, y después de ahí partían, pero ya partían para casarse. O sea, cuando los hijos salían de la casa, era porque ya se iban al matrimonio, y iban a hacer su propia familia. Pero de repente eso cambió en Estados Unidos por cuestión de las distancias y las universidades. Y las universidades empezaron a hacer estrategias para, ¿cómo se dice?, albergar, hospedar a los hijos a una muy temprana edad. Y entonces los hijos llegaban a las universidades a los 16, 17 años, 18 años, y ya desde entonces se apartaban de los padres. Y entonces la cultura que se generó fue una cultura de independencia, de decir a los muchachos, tienes que ser independiente a tus 16 años. Si no eres independiente a tus 16 años, eres un holgazán, eres un flojo, eres un estás mantenido por tus padres. Y entonces empieza a generar una idea de independencia donde los muchachos tendrían que emigrar desde muy temprana edad. Pero eso dañó a la sociedad, porque las sociedades americanas se empezaron a descomponer, se empezaron a formar ideas de rebeldía, de oposición, de ir en contra de los valores, de los principios de los hogares. Los hogares se desintegraron porque los hijos ya no eran formados hasta su juventud, sino que eran formados hasta los 16, 17 años, y de ahí tenían que partir, porque ya después los hijos tenían que irse a la universidad, y entonces ya no eran formados los hijos. Y entonces alguien más iba a formar las mentes de esos muchachos a los 17, 18 años y darles un pensamiento distinto, donde los valores y los principios que habían aprendido en la casa ya no eran importantes. Y eso se generó en la cultura de Estados Unidos, y de repente eso viajó al mundo, y en el mundo entero hoy se está queriendo que los jóvenes a sus 17, 18 años quieran ser independientes y alejarse de los padres, creyendo que eso es lo mejor. Yo encuentro en la Biblia, no he encontrado en la Biblia un personaje que haya partido a los 16 años y que haya empezado una vida joven. Incluso el mismo José, que fue arrebatado del seno de su padre, vendido como esclavo por sus hermanos a Egipto, aún José, cuando ya era grande y ya era el segundo al mando de Egipto, cuando se entera que su padre vive, lo primero que quiere hacer José es volver a tener a su padre cerca. Es lo primero que quiere hacer José. Entonces no es que José quisiera ser independiente y me voy de la casa y me vale gorro. No, José extrañaba a su casa, extrañaba a su padre. Y de ahí en fuera no encuentro el mismo Señor Jesús hasta los 30 años que empezó su ministerio. Fue que el mismo Padre Celestial dijo, este es mi hijo amado en el cual tengo yo complacencia, hasta los 30 años. Hoy queremos que los jovencitos a los 16, 17, 18 años ya sean independientes. ¿Independientes de qué? ¿O para qué los queremos enviar a una soledad donde la soledad les va a mal aconsejar, les va a les va a decir mal acerca de las decisiones o de las cosas que tienen que hacer? La Biblia enseña que el joven honra a su padre y a su madre, pero desde la misma casa de su padre y de su madre. La Biblia no habla de una independencia juvenil o de una libertad juvenil para hacerlos independientes y dejarlos volar. De hecho, la cultura judía es una de las más tradicionales, donde enseñan, fundado en la palabra de Dios, donde les enseñan a los hijos a depender, a estar con los padres, a formar carácter con los padres hasta que lleguen a tener la edad suficiente para volverse independientes. Incluso que tengan la capacidad de hacer negocios para volverse independientes, no antes. Y aún cuando ya salen de la casa, todavía vuelven a casa con papá para decir, la estoy regando, papá, ¿qué hago? Aún ya siendo adultos. El otro día me sorprendí a ver una historia, se me olvidó el nombre, perdónenme, pero está en YouTube. Es la historia de un papá hebreo que emprende un negocio, que desafortunadamente quedó huérfano muy pequeño,
pero él se acercó a otra familia hebrea y aprendió a hacer un oficio. Y entonces él emprendió, le enseñaron buenos principios en esta familia a la que se acercó. Buenos principios, no era el hijo de la familia, pero sin embargo aprendió el oficio, empezó su propio negocio y de repente su negocio se lo enseñó a su hijo. Y su hijo creció en ese negocio y ese hijo le enseñó a la tercera generación. Y en la tercera generación quería ser ya más moderno, más actual, más con tecnología. Y dijo, no, yo no soy para eso. Pero cuando el muchacho tiene los 30 años, hasta los 30 años, el papá le dice, mi hijo, ahora sí sé lo que quiere hacer. Entonces el muchacho durante los 30 años se mostró rebelde, no quería practicar las tradiciones de sus padres, él no quería estar en el negocio de su padre y entonces se mostraba rebelde. Pero cuando llega a sus 30 años, el muchacho aguantó a los 30 años. Y cuando llega el muchacho a los 30 años, el papá le dice, ahora sí, mijo, haz lo que tú quieras. Dice, papá, me he dado cuenta a mis 30 años que el mejor lugar donde puedo estar es en el negocio que tú has hecho. Y hizo lo que su papá le enseñó. Entonces, lo que dice el abuelo es que el secreto está en que no tomen decisiones cuando no saben tomarlas. El secreto está en que maduren lo suficiente para que tomen las mejores decisiones. Y entonces algo que es importante, que algo que se nos olvida o algo que creemos, es que el mejor consejo no es la soledad. Ay, se me fue. El mejor consejero, gracias. El mejor consejero, gracias. El mejor consejero no es la soledad, ni que los muchachos sean independientes, o que hay que dejarlos que vuelen, sí, pero cuando aprendan a volar. Aún las mismas águilas no hacen volar a los aguiluchos antes de que tengan la capacidad de volar, ¿no? Yo escuché a un predicador que decía que las águilas hacen volar a los aguiluchos a muy temprana edad. No es cierto. Los aguiluchos a veces se hacen viejos en el nido. Ya son águilas hechas y derechas, ya con alas para volar, y ahí siguen en el nido y están bien a gusto que la mamá les traiga. Ya cuando los ven grandes con la suficiente capacidad para volar y emprender un vuelo, entonces sí, las águilas destruyen el nido para que el aguilucho no se sienta tan a gusto ahí. Dice, ya mijito, ya tienes 30 años a volar. Pero mientras les permiten estar ahí. Entonces, a veces creemos que hacer a los hijos independientes les va a ayudar o les va a favorecer. Pero dice la Biblia, no es bueno que el hombre esté solo. Y esta mentalidad de independencia nos ha hecho creer que está bien que esté solo. De hecho, he escuchado frases como más vale solo que mal acompañado. Ay, ¿para qué vives con él? Es mejor que estés solo. Y la verdad es que esa mentalidad de soledad que nos han querido plantear, esa mentalidad de independencia, esa mentalidad de tú puedes, tú tienes la capacidad, no es favorable para quien no tiene la capacidad de decidir correctamente. Y por eso encuentro en la Biblia en el Evangelio de Juan, ¿se acuerdan quiénes eran los discípulos del Señor Jesucristo? Pedro, Juan, Jacobo, Mateo, todos ellos unos polluelos, unos niñitos de kinder y primaria, ¿se acuerdan? Sí. El más joven era Juan. Y dicen los que saben que cuando Juan fue discípulo de Jesús, ya tenía más o menos entre 30 años y 35 años. Y era el más joven. Era más o menos de la edad de Jesús. De ahí en fuera, todos los demás eran hombres ya. De 40, de 45, de 50, no sé cuántos años tendrían. La verdad no me he dado a la tarea de revisarlo. Pero el más joven era Juan. Y entonces Jesús, estando con ellos, ya sabiendo Jesús que está a punto de ser arrestado y de ser crucificado y de morir y ir al Padre, eso ya lo sabía Jesús y ya se los había anunciado a ellos. Y cuando está en ese momento, Jesús está orando por ellos y hace oraciones por ellos, pero también da palabras claves y enseñanzas claves acerca de la vida que ellos llevarían ahora que Él ya no estuviera. Y en uno de los momentos más importantes, Jesús les dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 15 en adelante. Vamos a leer hasta
19, yo creo. Capítulo 14. 14, sí. Evangelio de Juan, capítulo 14. Vamos a leer del 15 al 19. Versículos 15 al 19. ¿Ya están ahí? Dice, el Señor Jesús es el que está hablando, y está hablando con sus discípulos, Y le dice el Señor Jesús a sus discípulos lo siguiente. Ok, Juan 14, versículos 15 al 19. Ahí está. Se esconde, pero normalmente el 14 suele esconderse, pero... San Juan Apóstol, ¿verdad? Sí. Evangelio de San Juan. Sí. Yo creo que le falta una quieres percibir. No, esta es en primera. Esta es primera de Juan. Esos son los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas. Juan. Hay otro Juan. Es el mismo Juan, pero es otra carta. Ok. Ok. Dice Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 15 al 19. Es el Señor Jesús hablando con los discípulos y le dice a los discípulos lo siguiente: si me amas, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, y os dará otro consolador para que esté con vosotros, ¿cuándo? Para siempre. Le rogaré al Padre que les dé otro consolador que esté con ustedes para siempre. ¿Cuándo es para siempre? ¿Cuánto tiempo es para siempre? ¿En qué momento es para siempre? Toda la vida, en todo momento, donde quiera que vayas y donde quiera que estés, el Espíritu Santo estará contigo. Ese es el otro consolador del que está hablando Jesús. Y luego dice, no termina ahí, les dice a los discípulos, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, o sea, el Espíritu Santo, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros lo conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. ¿Dónde estará el Espíritu Santo? En nosotros. Ahí está el Espíritu Santo. En el momento que tú recibes a Jesús, en el momento que tú le pides perdón por tus pecados, en el momento que le recibes con todo tu corazón, en ese momento también viene el Espíritu Santo y se queda ¿en dónde? En nosotros. Ahí está con nosotros. ¿Para qué el Señor Jesús quiere que el Espíritu Santo esté con nosotros? Para cuidarnos, para ayudarnos, para aconsejarnos, para enseñarnos, para redarguirnos si estamos haciendo algo mal, para que nos consuele, pero sobre todo para algo. Lea el versículo 18. Lea el versículo 18. Dice, y no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Qué es un huérfano? Uno que vive en la calle, que no tiene papás, que sus papás no están ya, no sé si murieron o lo dejaron solo, pero no tiene papás. Y qué curioso que el Señor Jesús haga esta comparación de la orfandad. Le está hablando a unos niños el Señor Jesús. No, le está hablando a unos hombres, ya con una vida hecha. Y les dice, no quiero que se queden solos, no quiero que se queden huérfanos. Una persona huérfana no solamente vive en la calle, como decía Emiliano, no solamente tiene padres, como decían los muchachos, sino que también es una persona sola. Normalmente, por ahí se dice en mi tierra, anda solo como huérfano, vive solo como huérfano, toma decisiones como huérfano, porque no tiene a nadie que rendirle cuentas, no tiene a nadie que contarle nada, no tiene a nadie con quien dar explicaciones. Aquel huérfano no simplemente toma decisiones y no hace nada. De repente hubo una época que se puso muy de moda la emancipación de los hijos. La emancipación de los hijos es cuando los hijos ya no quieren recibir órdenes de sus padres. Y es legal. Y está en la ley y se puede hacer. Porque creen que a través de esa emancipación se deslindan de la obligación de rendir cuentas o de recibir órdenes de sus padres. Porque la misma ley, yo no lo sabía, hasta hace poquito me enteré, que la misma ley, así como obliga a los padres, a ver por los hijos, también la misma ley, la Constitución marca
que los hijos tienen la obligación de obedecer a los padres y de cooperar con ellos y de hacer con ellos, cumplir con las responsabilidades que los padres les deleguen. Está en la ley, yo no lo sabía, dije, ah, caray, esto lo voy a poner ahí en marco, en grandote en la casa. Pero la misma ley obliga a los hijos a cumplir con las responsabilidades. Por eso se puso muy de moda la emancipación, porque ahora los hijos ya no querían tener esa responsabilidad. Querían ser independientes. No querían obedecer a los padres, querían ser por su cuenta. Pero aquí me llama la atención que unos hombres ya grandes, ya con vidas hechas, con familias, porque Pedro, Jacobo, Santiago, Mateo, ya tenían familias, y Jesús les dice y les habla de no querer dejarlos huérfanos. Dice, no los voy a dejar huérfanos, yo vendré a ustedes. Y esto me llama la atención porque si algo sabe Dios es que no es bueno que el hombre esté solo, o que la mujer, claro, no se refiere a sexo en ese momento, se refiere a la humanidad. No es bueno que el ser humano esté solo. No es bueno que el hombre y la mujer de Dios vivan sus cosas solos, porque de repente empieza uno a idear cosas, y a pensar cosas, y a imaginar cosas que no ayudan para nada a la vida del ser humano. De repente empieza uno, ¿y qué estará haciendo? ¿Y por qué lo está haciendo? Y seguramente ya hizo esto, y seguramente ya hizo lo otro. Y ahí está uno solito tragándose los corajes y haciendo las muinas, pensando o imaginando cosas que nada tienen que ver. Por eso les vuelvo a insistir, cuando quieras estar solo es mejor que pases esa soledad acompañado de alguien. Y ojalá pudiéramos escuchar la voz del Espíritu Santo que está con nosotros. ¿Cuándo dijimos que iba a estar con nosotros? Siempre. Ojalá escucháramos al Espíritu Santo que siempre quiere hablarnos y darnos consejo y ministrarnos y decirnos cómo debemos de vivir y qué decisiones tomar. Ojalá escucháramos al Espíritu Santo cuando estamos solos. Pero cuando estamos solos es cuando menos queremos escucharlo. Entonces a veces necesitamos la ayuda de alguien. Si no, mire, dice el Señor Jesús, les enviaré el Espíritu de verdad que el mundo no puede ver. ¿Por qué? Porque no lo conoce. Y a nosotros nos dice, pero ustedes sí lo conocen. Pero no dijo que lo podíamos ver. Dijo, pero ustedes sí lo conocen. El asunto es que a veces ni lo conocemos. Entonces mucho menos vamos a poder escuchar su voz. Mucho menos vamos a entender cuando Él nos habla o cuando Él quiere aconsejarnos algo. Yo estoy seguro que el Espíritu Santo nunca te va a decir, el Espíritu Santo nunca te va a decir, piensa mal de tu marido porque ya lleva muchas horas en la calle. Seguramente está haciendo esto. O ¿sabes qué? Piensa mal de tu esposa porque ya lleva rato, dijo que iba a ver a la vecina, pero la vecina ni está. Mejor piensa mal de tu esposa. O piensa mal de tus hijos, te dijeron que llegaban a las 10 y llegaron a las 12. Entonces piensa mal de tus hijos, seguramente te están desobedeciendo. El Espíritu Santo nunca te va a decir eso. El Espíritu Santo nunca te va a aconsejar para que tú te intranquilices o para que tú te mortifiques o termines peleado con alguien. El Espíritu Santo está para procurar y manifestar la conciliación y la reconciliación, no la división. Entonces, si cuando tú estás a solas y estás escuchando voces o consejos o sentimientos como enójate, no te dejes, te quieren ver la cara, no permitas, haz esto, haz lo otro, entonces no es el Espíritu Santo el que te está hablando. Estoy seguro de eso. El Espíritu Santo te va a hablar y te va a decir, busca la paz, perdona, reconcíliate, escucha, pregunta antes de sacar conclusiones, mejor pregunta. Y si las cosas que te dicen no es lo que quieres escuchar, en lugar de enojarte, perdona. Pero nos hace falta escuchar al Espíritu Santo. Nos hace falta entender que es el Espíritu Santo el que nos va a dar consuelo. Y entonces cuando yo les digo que si quieres pasar un momento a solas, pásalo acompañado de ese momento a solas, es mejor pasarlo acompañado de alguien. Tiene un momento a soledad acompañado de alguien. El primero al que debes de recurrir es al Espíritu Santo. Y entonces conforme tú recurres al Espíritu Santo y le consultas acerca de cualquier situación, estoy seguro que Él te responderá y te dirá qué hacer, cómo hacerlo, cómo vivir, qué decisión tomar.
A veces tomamos muchas malas decisiones. Nos dejamos llevar por nuestros sentimientos, nuestros impulsos, e incluso hasta nuestros propios deseos. Pero el Espíritu Santo, estoy seguro que no te dejará tomar una decisión que no te convenga. No va a dejar que tomes una decisión que te perjudique. Pero hay gente que se encierra en sí mismo y que empieza a pensar en sí mismo y se olvida de lo que Dios tiene que decirle. Y entonces empieza a sacar conjeturas y pensamientos y dudas e incertidumbres y pleitos en su corazón porque no sabe cómo escuchar la voz del Espíritu Santo. Las voces del Espíritu Santo o la voz del Espíritu Santo va a hablar directamente a tu corazón y a tu entendimiento. El Señor no te va a dejar solo, no te va a dejar huérfano. Y si regresamos al versículo 15, dice el Señor: si me amas o si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cómo? Si me amáis o si me amáis o si me amas, guardad mis mandamientos. Y dice, si ustedes hacen eso, yo haré mi parte. ¿Cuál es la parte que Él va a hacer? Versículo 16. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, que estará con ustedes para siempre. Entonces, hay una parte que nosotros tendríamos que hacer. ¿Cuál es la parte que nos toca a nosotros hacer? Guardar los mandamientos de Dios. ¿Y qué va a hacer el Señor Jesús? Rogar al Padre para que el Espíritu Santo venga a nosotros y se quede con nosotros siempre. Y entonces en ese momento de soledad, en lugar de estar escuchando al diablo que te malaconseja para que tomes malas decisiones, podrás escuchar al Espíritu Santo que te dirá: mi hijo, paciencia, mantenga la fe, no se desanime, no bajes la guardia, no te desalientes, esto apenas comienza, vamos para adelante, hay mucho por hacer, hay mucho que puedes lograr todavía. Y entonces las voces y las decisiones que tomes, las voces que escuches, te ayudarán a tomar mejores decisiones. He visto a mucha gente llorar en soledad, tomando una mala decisión. Toma la mala decisión, vienen las consecuencias y se vuelve a quedar en soledad llorando por la mala decisión que tomó antes. Cuando primero tuvo la oportunidad de tomar una mejor decisión. Sin embargo, la soledad no le ayudó a tener un buen consejo. Entonces hoy el consejo que quiero dejarles en su corazón es que puedan escuchar la voz del Espíritu Santo. Que puedan escuchar a Dios. Que puedan buscar esos momentos de soledad, pero sabiendo que no estás en soledad. Cuando de repente dices: ay, al cabo nadie me está mirando. Claro que te están mirando. Ay, al cabo nadie me ve. Claro que te están viendo. Y ahí está el Espíritu Santo que quiere hablar contigo. ¿Por qué no mejor decirle al Espíritu Santo: ¿qué hacemos? Cantamos alabanzas, oramos, leemos la Biblia, me duermo. ¿Qué quieres que haga? ¿Cómo quieres que las pase en estos momentos que estoy solo? Yo me acuerdo en una ocasión, y no lo cuento para presumirlo, pero en alguna ocasión en un cumpleaños mío, cuando cumplí 18 años, apenas hace unos días, cuando cumplí 18 años, hace 30 años ya, wow. Mi mamá me dijo: ¿qué vas a hacer para tu cumpleaños? Le dije: quiero hacer una fiesta aquí en la casa. Quiero invitar a mis amigos. Yo no era cristiano, no tenía temor de Dios, de ninguna manera. Y me dice mi mamá: ¿y quieres que te ayudemos? Yo le dije: no, mejor si quieren váyanse a pasear. Y entonces mi papá se llevó a mi mamá y a mi hermana, se las llevó a Acapulco. Y me dejaron la casa para mí solito. Prácticamente el fin de semana. Viernes, sábado y domingo. No, pues para mí fue así como que, ¡wow! Tengo la casa para mí solito. Y además me había dejado dinero para hacer comida. Para mi fiesta y para los días que me iba a quedar solo. Así es que fue así como que el mejor momento de mi vida.
Hoy que miro hacia atrás y me doy cuenta de lo que hice, me doy cuenta que era un chamaco que no sabía ni lo que quería. Sí, hice una fiesta, invité a mis amigos, comimos ahí, hicimos una fiesta de chamacos, pero todo me lo gasté en un día. Para el sábado y el domingo no tenía que comer, mis papás llegaron hasta el domingo en la noche. Y yo estaba ahí, en la sala de la casa, y es que mis amigos no era de que, ay, te guardamos para el fin de semana, no. Me dijeron, ¿qué hay para comer? Pues vean lo que hay en el refri. Vaciaron el refri, lo que había. Las cebollas se las comieron crudas, quién sabe qué hicieron, pero no dejaron nada. El refrigerador estaba vacío y me dice mi mamá cuando llega, oye hijo, ¿qué le hiciste a la comida? Pues es que se acabó. Pues, ¿cuántos invitaste? No, pues pues mis amigos, le digo, mis amigos de la prepa y algunos de la universidad, pero pues no sé ni lo que había. Pues es que ya no hay nada. ¿Qué comiste? Nada. ¿Qué comiste el viernes? Pues lo de la fiesta. Y el sábado, nada. ¿Qué cenaste? Nada. ¿Y el domingo? Nada. ¿Y qué comiste? Nada. ¿Y qué comiste hasta ahorita? Llegaron a cenar. No, nada, tengo hambre. ¿Cómo es posible? Y me di cuenta que lo que pareciera una gran fiesta o una gran celebración no fue algo extraordinario. Fue realmente una serie de malas decisiones que yo fui tomando. Ese fue el día que perdí mi diente. Pero una serie de eventos desafortunados. Pero yo creía que estar solo en casa era fabuloso. Era lo mejor que mis papás me podían haber regalado en mis 18 años. Pero no fue la mejor decisión. Y a veces nosotros quisiéramos estar en soledad o vivir solos o estar solos o apartarnos de los demás, decir, ya no quiero saber nada de la vida, mejor me voy. Pero no es la mejor decisión. Yo les aseguro que la mejor decisión sería, voy a tomarme un momento a solas. Incluso el mismo apóstol Pablo lo sugiere a los matrimonios y les dice, si algún día deciden separarse el hombre de la mujer, sea por un poco de tiempo, para que los dos, cada uno por su lado, busque al Señor. Para que vuelvan otra vez después con las pilas recargadas, con las decisiones correctas, con las actitudes correctas y vuelvan a seguir adelante. Pero a veces quisieron, no, ya, aquí está, se acabó, aquí se rompió una taza y cada quien para su casa. Pero el consejo que les doy hoy es, tengan momentos a solas, busquen momentos a solas, acompañados. Y a veces será el Espíritu Santo, a veces será otra persona, a veces será alguien más. Yo, por ejemplo, hay momentos que tenemos a solas mi esposa y yo, donde yo quiero estar a solas y estoy con mi esposa. Y estoy platicando con ella, o a veces estoy con alguno de mis hijos, o a veces sí definitivamente estoy solo y estoy orando a Dios en ese momento de soledad. Entonces necesitamos aprender a estar a solas y estar a solas con Dios. A veces tenemos miedo de estar a solas con Dios porque creemos que Dios nos va a regañar. Es que si me pongo a solas con Dios me va a regañar. Es que si me pongo a solas con Dios va a sacar todos los trapitos al sol y no quiero que me descubra. Hermano, no, el Señor no te va a descubrir, el Señor ya te conoce. El Señor ya sabe lo que hiciste, a solas, a escondidas, a oscuras, a mediodía, a medianoche, ya lo sabe. Entonces, lo peor que podemos hacer es tratar de escondernos de Dios. De Dios no te puedes esconder. Dice el salmista, si subo a lo alto, ahí estás tú. Si entro a lo profundo, ahí estás tú. Si voy muy lejos, ahí estás tú. De ahí se sacaron la canción de... No, ¿cuándo? En cada respirar está... De ahí la sacaron, de ese salmo, nada más que le pusieron otro ritmo. David no cantaba cumbias, sí lo pusieron. Ritmo de cumbia. Pero no puedes esconderle nada al Señor, así es que no pienses que porque te quedas a solas, el Señor no te ve. Al contrario, el Señor te ve. Y tienes que considerar cada momento que el Señor quiere estar contigo. Amén. Vamos a orar, póngase de pie.
Y si en algún momento sientes la necesidad de querer tirar la toalla y botar todo y salir corriendo y decir, quiero estar solo nomás. Ok, hazlo, enciérrate en tu cuarto y busca al Señor. Y te darás cuenta que el asunto no es tan grave. Alguna vez alguien me dijo, busca el consejo. Y yo dije, ¿de quién? Si voy con mi pastor, híjole, voy a quedar mal con mi pastor. Si le digo a mi esposa, se va a decepcionar de mí. Si le digo a mis hijos, los voy a defraudar. Mis amigos están esperando que yo sea un buen ejemplo siempre. Entonces, ¿a quién? ¿Mande? Y otros están esperando que caiga para usarme como mal ejemplo. Pero entonces, ¿a quién vas? ¿A quién recurres? ¿Quién no podría juzgarte y condenarte? Dios. Si el único que juzga y condena es Él, y Él te perdona, pues no te va a juzgar. Entonces, no se deje engañar creyendo que la soledad es un buen consejero. De hecho, yo procuro que cuando estoy solo, no dejo que los pensamientos vanos vengan a mi mente. Entonces pongo una prédica, o escucho una alabanza, o leo un buen libro, o me pongo a leer la Biblia, o me pongo a orar, o me pongo a escribir. Pero no dejo que mi mente empiece a divagar en la soledad, porque la soledad empieza a imaginarse cosas. He escuchado de personas que cuando están solos empiezan a ver, ¿y si me muero? ¿Y si me muero ahorita? ¿Y ahorita que no hay nadie? ¿Y nadie se va a enterar que me morí? ¿Y qué cree que pasa? Se muere. No, mejor yo estoy bien, estoy sano, estoy fuerte. No tengo que estar ideándome cosas de que, ¿y cómo me voy a morir? ¿Cómo? ¿En qué estará pensando de mí? No hay que dejar que la soledad nos confunda, nos atemorice o nos robe la paz. Porque aun cuando estuviéramos solos, Él estará ahí con nosotros. Dice el salmista, hay un salmo donde el rey David le escribe al Señor y dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo y eso, tú me recogerás. Y el Señor Jesús le vuelve a decir a sus discípulos, no les dejaré huérfanos. Cuando David dice, aun cuando yo me quedara huérfano, y no lo está diciendo de niño, otra vez, no es un huérfano niño, es un hombre ya hecho. Y dice, aun cuando yo me quedara huérfano, mis padres no estuvieran o me abandonaran, aun con todo y eso, tú no me dejarás a mí estar huérfano. Y el Señor le dice a los discípulos, no los quiero dejar huérfanos. Así es que si alguien está interesado en que no vivamos soledad, de que no vivamos en soledad, en la tristeza, en la amargura de la soledad, porque la soledad a veces eso produce amargura y tristeza. Entonces, aún así, estuviéramos solos, el Señor no nos dejará solos. Amén. Amén. Vamos a creer eso y vamos a confiar en el Señor. Y cuando sienta usted que no hay nadie con usted, que está solito, y le diga a Dios, es que soy el único que queda. Ah, no les dije lo que le respondió Dios a Elías. Le dice Dios a Elías, cuando Elías le dice, soy el único que queda, nadie te busca. El Señor le dice a Elías, me he reservado 7,000. ¿Cuántas? No, miles. 2,000, 3,000, no me acuerdo. Pero le dice, me he reservado tantos, no sé el número, que no han doblado sus rodillas ante Baal. Es decir, le dice a Elías, no eres el único, no le hagas al drama. Tengo a otros que son como tú. Tengo a otros que tienen temor de Dios. Tengo a otros que me aman, tanto como tú. Así es que no eres el único, Elías. Entonces cuando usted le dice, es que soy el único que sufre, Señor. Entonces dice, no le hagas al drama, no eres el único. Y todos ellos han salido. Y todos ellos han sido librados. Y todos ellos están victoriosos. Así es que no le hagan al drama. ¿Sí? Y Dios les sostendrá. Padre, te damos toda la gloria, la honra y la alabanza. Muchas gracias, Señor, porque tú nos has amado a nosotros y has derramado tu gracia y favor en nuestras vidas. Te pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que tu amor y que tu favor nos sostengan
Que tu favor nos sostenga, que nos ayude, Señor, en gracia y misericordia. No queremos sentirnos solos, no queremos sentirnos tristes, no queremos sentirnos abandonados. Queremos ser fortalecidos por tu gracia y tu favor. Queremos ser llenos de tu Espíritu y es poder experimentar, Señor, que tu favor y tu misericordia nos sostiene. Bendito seas por siempre, bendito sea tu nombre. Lleva a tu iglesia, Señor, en bendición y en favor. Eres bueno siempre y tu misericordia nos ayuda. Sabemos que no estamos huérfanos, sabemos que no estamos solos. Sabemos, Señor, que tú no nos dejarás ni nos abandonarás. Y que incluso, Señor, estás rogando al Padre para que el Espíritu Santo venga sobre nosotros y esté con nosotros siempre. Te damos la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Bendito sea, Señor. Amén y amén. Aleluya. Aclarando.